Continuando con nuestro programa de educación médica continua, realizamos esta 8ª sesión académica en la modalidad en línea, gracias al servicio y magnífico apoyo tecnológico de la empresa Creatividad y Servicios Integrales Eventus, por facilitarnos llevar a cabo esta transmisión. La pandemia COVID-19 en la que estamos inmersos ha repercutido importantemente en la salud de toda la población. Se ha vertido mucha información científica, no científica, verdadera, falsa, y desgraciadamente quien no tiene la suficiente información y sobre todo los elementos de juicio adecuados para el manejo de dicha información, termina por caer en la sugestión de padecer COVID, siendo que o creyendo y pensando que el COVID-19 vino a desplazar a todas las demás enfermedades. Y bueno, nosotros los médicos, aparte de nuestra labor asistencial, tenemos una labor importantísima y que debemos de ejercer, que es la educación para la salud, y tenemos que enseñarles a nuestros pacientes, a los papás de nuestros pacientes, todas las medidas de prevención necesarias para que, 1, se prevenga la enfermedad, 2, no se piense que con cualquier otra enfermedad ya estamos enfermos de COVID, porque se está causando demasiada psicosis a todos niveles en la población. Entonces, la plática de hoy, la conferencia de esta noche se titula Infecciones respiratorias en pacientes pediátricos en tiempos de COVID-19. Para eso hemos invitado y le agradecemos a la doctora Denise Natalie Vaquera Aparicio que haya aceptado la invitación a participar en nuestra sesión. La doctora Vaquera Aparicio es infectóloga pediatra, es médico cirujano egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizó su especialidad de pediatría en el Hospital del Niño en Saltillo y su diploma es por la Universidad Autónoma de Coahuila. Realizó infectología por la UNAM en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría y por el Consejo Mexicano de Infectología. Ha tenido diferentes estancias y entrenamientos en el extranjero, en la Universidad Cayetano Heredia, en Lima, Perú, y en el Hospital St. Jude Children's Hospital, en el Departamento de Enfermedades Pediátricas Infecciosas. Es miembro de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica y miembro de la Asociación Mexicana de Infectología y Microbiología Clínica. Miembro además del Colegio de Infectología de Nuevo León. Actualmente ella se desempeña como profesora adjunta de la especialidad de pediatría y de la subespecialidad de infectología pediátrica en el Hospital Universitario de Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León. Agradezco mucho a la doctora Denise y le cedo la palabra, los dejo con la voz y la imagen de la doctora Vaquera. Adelante, doctora. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias al colegio, a la mesa directiva por la invitación. El día de hoy vamos a ver un tema, el tema de moda. COVID-19 enfocado a lo que viene para nosotros los pediatras, las infecciones respiratorias. Y empezamos. Muy bien. Esta es la agenda del día de hoy. Vamos a ver primeramente generalidades, lo más actual que ha salido y en la parte y después vamos a ver sobre todo los diagnósticos diferenciales.
y empezamos. COVID-19, cuando dicen tengo COVID-19, se refiere a la enfermedad producida por SARS-CoV-2. Esta enfermedad viene del acrónimo de Coronavirus Disease 2019, por eso se llama COVID-19. Entonces, no todas las personas infectadas por SARS-CoV-2 van a presentar COVID-19. Entonces, el virus se llama SARS-CoV-2, que viene del acrónimo Severe Acute Respiratory Syndrome, que es SARS, coronavirus, que es CoV, y como ya existía SARS-CoV-1, se le asignó el SARS-CoV-2. Entonces, este virus se descubrió a mediados de los años 60 en el siglo pasado y únicamente se caracterizaba por tener infecciones gastrointestinales y respiratorias muy leves. Realmente nadie le ponía mucha atención en ese entonces porque no provocaba gran enfermedad y todas se autolimitaban. Fue hasta el 2002 que cambió la historia. Viene de la familia Coronaviridae y se divide en alfa, beta, gamma y delta. Los alfa y los beta son los virus que infectan a los mamíferos. De ahí tenemos la mayoría de las infecciones gastrointestinales y respiratorias. Los gamma y los delta, a diferencia, producen mayor enfermedad en aves y se desconoce si puede haber infección en los mamíferos. Este tipo de virus se asocia principalmente con un reservorio. Por eso es tan difícil la eliminación o hablar en un futuro de erradicación de esta enfermedad. El reservorio usualmente son roedores o murciélagos y para llegar al humano necesitamos un huésped secundario que generalmente son felinos, se ha visto que camellos, etc. Entonces, cuando llegó el 2002, se vio por primera vez el SARS-CoV-1. El SARS-CoV-1 se inició en Cantón, China. Fueron aproximadamente 8,000 casos y empezó el 2002 y terminó el 2004. Fueron 8,000 personas infectadas, un poco más, y fueron 700 personas las que murieron en esa temporada. La letalidad fue de un 10%. Y en el 2002 llegó el MERS. El MERS inició en Arabia Saudita y fueron únicamente más de 1,000 casos con los cuales murieron cerca de 400 y la tasa de letalidad fue muy alta, fue de hasta un 30%. Y llegó hasta el 2012 hasta el 2019 el SARS-CoV-2. Los coronavirus es un virus ARN que viene en una cadena simple que gira en sentido positivo y lo va a constituir proteínas estructurales y no estructurales. Las proteínas estructurales, la más famosa es la proteína S, spina o spike. Esta proteína le confiere el nombre de coronavirus, como ya todos lo sabemos, pero aparte tiene una función muy importante, es la que se adhiere a los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2. Entonces a le debemos el factor de adherencia. La proteína M es la que da la forma al virión y otra muy importante es la proteína de la cápside que vemos en azul, que más adelante vamos a hablar de las pruebas de antígenos. Esta es una parte muy importante en ese sentido. Empezando a hablar de epidemiología. Este es el panorama actual de COVID-19. Hasta el 20 de agosto del 2020, lo pueden ustedes ver en la página de la Universidad Johns Hopkins y es diario y es a tiempo real la actualización. Aquí vemos que el día de hoy hay más de 22.453.449 casos. En primer lugar está Estados Unidos, le sigue Brasil y le sigue India. Nosotros nos encontramos en séptimo lugar. Posteriormente, vemos aquí la letalidad, 788.593 muertes por COVID-19 en el mundo y nosotros ocupamos el tercer lugar. Vemos aquí en este mapa que a pesar de que inició esta pandemia en Asia, lo han controlado maravillosamente a comparación del resto del mundo. América Latina, Europa está prácticamente lleno de COVID-19. Ahora, esto en México lo podemos encontrar en la página que les puse en la referencia, coronavirus.gov.mx. Cualquier información que ustedes quieran sobre nuestro país en cuanto a coronavirus lo pueden ubicar en esa página. Nosotros vemos aquí que los casos positivos estimados van más de 500,000 de casos. Y si lo comparamos con los negativos, que son 591,000 casos aproximadamente, prácticamente tenemos una tasa de positividad del 50%. Entonces tenemos una alta tasa de positividad y las defunciones
llegan casi a 60,000 casos nada más en nuestro país. Hablando de los niños, en Estados Unidos empezó a verse la curva incrementarse desde marzo de este año y posteriormente observamos en Estados Unidos por grupos de edad que la mayor parte de los pacientes pediátricos llevaban tratamiento ambulatorio. Vemos en negro todos los pacientes que se trataron de manera ambulatoria y son la mayoría. Vemos también que el grupo de mayor de 10 años y mayor de 15 años son los más afectados en Estados Unidos. En azul vemos los pacientes que se tuvieron que hospitalizar, tuvieron que tener hospitalización, y aquí vemos que el grupo de menor de 1 año fueron los que más se tuvieron que hospitalizar. La terapia intensiva fue prácticamente muy similar en todos los grupos. Ahora vemos este estudio realizado en China. En China únicamente puros niños. La mayor parte de los niños o el grupo que tuvo más contagios de COVID-19 fue en el grupo de edad escolar, que fue de 6 a 10 años. Y vemos que y esto se reporta en la mayoría de los estudios que hay en niños alrededor del mundo, que se contagian por clústeres en familia. Eso quiere decir en racimos por parte de la familia. Esto probablemente tiene que ver porque se cerraron escuelas en prácticamente todo el mundo, pero el 90% de los niños infectados por COVID-19 se han infectado por un familiar enfermo. Aquí lo vemos. Hablando de México, en México se reporta los casos confirmados acumulados hasta el día de ayer de menos de 20,000 casos en niños. Vemos que el grupo de edad más afectado es de 15 a 19 años, son los adolescentes. Esto llama mucho la atención porque menos de 20,000 casos para casi 500,000 que son de casos reportados en México. Son muy pocos, sin embargo aquí también puede ser probable que los casos hayan sido no infradiagnosticados. ¿Por qué? Porque generalmente el papá o la mamá lleva el virus a la casa, ellos son los que se toman la prueba, ellos son los que salen positivos, pero los niños no se les toma la prueba en la mayoría de los casos porque ya sea que tienen síntomas muy leves o porque ya no es necesario por asociación epidemiológica. Esto está dado en prácticamente todas las páginas pediátricas en cuanto a los factores de riesgo por COVID-19. Los niños con inmunodepresión, cardiopatías, patologías respiratorias crónicas y algunas otras patologías. Voy a recalcar aquí la inmunodepresión. Todos aquellos niños que tienen cáncer, que tienen quimioterapias, algún inmunosupresor, enfermedades reumáticas, todos esos se consideran en este grupo. Infecciones por VIH también mal controladas. Sin embargo, lo que hemos visto alrededor del mundo en muchos artículos que han sido publicados es que la tasa de letalidad en este grupo precisamente no es tan alta como hubiéramos pensado. En experiencia propia en el hospital universitario tenemos casos de niños con cáncer y una tasa de letalidad de 0. Afortunadamente. Entonces esto todavía estamos aprendiendo un poco sobre los factores de riesgo para COVID-19, para enfermedad grave. Las cardiopatías, sí se ha reportado muertes por cardiopatía, sobre todo en aquellas con repercusión hemodinámica. Patología respiratoria crónica. Esto es algo muy importante porque inicialmente se decía todo paciente con asma, con alguna patología pulmonar crónica, tiene factor de riesgo. Así se ve con influenza, por ejemplo. Sin embargo, en COVID-19 parece ser que el asma no tiene mayor tasa de letalidad o de complicaciones. Algunos otros patologías en las cuales podemos tener complicaciones son pacientes con diálisis, drepanocitosis, diabetes tipo 1 con mal control metabólico, desnutrición, encefalopatías, errores congénitos del metabolismo, pero seguimos aprendiendo acerca de esto. Y bien, cuando empezó esta pandemia aquí en México en marzo, en China en diciembre del 2019, vimos cómo empezaban a duplicarse, triplicarse los casos. La tasa de ataque reportada de COVID-19 va de 2.2 a 5.9. Es decir, recordando que la tasa de ataque es aquellos casos que van a ser susceptibles de un solo caso, ¿cuántos más se pueden enfermar? Entonces, por ejemplo, si una persona está enferma por COVID-19, puede infectar de 2.9 a 5.9 personas más. El
virus que más contagioso que es más contagioso es el sarampión, que puede infectar hasta 12 a 18 personas. COVID-19, como ya lo dijimos, de 2.2 a 5.9. Influenza estacional llega a tener una tasa de ataque hasta de 6 y algunas otras infecciones respiratorias como tosferina de 5.5, lo cual es sumamente importante para esta temporada que viene, otoño-invierno, conocer que prácticamente nuestros pacientes se pueden infectar de cualquier virus o cualquier bacteria. En cuanto a la epidemiología, vemos que los mayores de 50 años son los que tienen mayor factor de riesgo para mortalidad, y los mayores de 80 años prácticamente es 14.8%, que es un porcentaje muy alto de mortalidad, y esto se ve también por la inmunosenescencia. Tenemos un 0.3% de tasa de letalidad en Estados Unidos en los trabajadores de la salud. Entonces, en México, la tasa de letalidad, ahí no hay datos actuales, pero el personal de salud formaba un 19% de las infecciones por COVID-19 en nuestro país. Y bien, en esta pandemia se ha visto de todo tipo desde que inició, con muchísima información. Información científica, no científica, algunos estudios muy pequeños, pero con el afán de generar información científica, se han estado publicando muchos artículos. Por ejemplo, al inicio decíamos que el uso de cubrebocas solamente debía de ser para ciertas personas y ciertos casos. Y ahora, conforme pasa el tiempo y hay cada vez más estudios, vemos que el uso de cubrebocas es sumamente importante por la transmisión por aerosoles y por gotas. Entonces, así como hemos estado teniendo mucha información desde diciembre del 2019 a hoy, esta información va cambiando día con día. Hay diferentes estudios, hay diferentes tipos de estudios, y los que menos hay son ensayos clínicos. Esto porque puede ser no ético en muchas de las situaciones. Por ejemplo, no voy a poner a un grupo a usar cubrebocas y a otro grupo a no usarlo por el dilema ético. Entonces, nos basamos en estudios observacionales de corte, estudios de brotes, modelos matemáticos, etc. Este es un ejemplo de cómo la información va cambiando. El mes pasado se publicó este artículo en donde decía que los niños con COVID-19 no son excretores o no son superexcretores y que pueden regresar a la escuela, lo cual pues causó gran revuelo porque lo que tenemos estudiado con virus más conocidos es totalmente opuesto. Entonces la pregunta era, ¿esto es verdad? Porque influenza, por ejemplo, es un virus que está sumamente estudiado y que sabemos que los casos graves de influenza pueden ser en menores de 5 años de edad y mayores de 65 años de edad. El virus de la influenza se puede transmitir altamente por los niños en edad escolar. De esto hay muchos estudios también al respecto, en donde si bien los niños en edad escolar no van a tener una enfermedad grave, es muy conveniente vacunarlos para evitar precisamente que se pueda esparcir el virus de la influenza. Son intensamente sociales. Por ejemplo, los niños van a la escuela, ven a otros compañeros, se infectan entre ellos. Los niños van a casa, tienen hermanos, tienen mamá, infectan también a las demás personas en casa. Van a casa de los abuelos, en donde sí puede ser letal la infección, y van también aparte a clases extracurriculares, a actividades extracurriculares, al parque, etcétera, y tienen intensa actividad social. Por eso es conveniente la vacuna de influenza, hablando de este virus. Pero en cuanto a coronavirus, teniendo esta información detrás, ¿será posible que los niños puedan no excretar el virus, así como se estaba mencionando en el artículo previo? Otra de las situaciones por las cuales los niños pueden contribuir de una manera muy grande y negativa a esta pandemia es que necesitan ciertos cuidados especiales. Por ejemplo, no controlan secreciones y excretas, tienen babeo, no tienen control de esfínteres, tienen menor capacidad para adoptar medidas de higiene personal. Hay dificultad para uso de cubrebocas y en niños menores de 2 años no está indicado. Esto, poniéndolo en el contexto de una guardería, puede ser sumamente difícil. Dificultad para evitar desplazarse o mantenerse quietos, tendencia a compartir juguetes y objetos entre hermanos en guardería, en escuelas. Es imprescindible la figura del cuidador. También lo pongo en contexto de una guardería en donde el cuidador es uno para 5 niños.
para mínimo 2 niños, y ahorita sería algo catastrófico el abrir las guarderías, que si bien se necesita, tenemos que pensarlo de esa manera también. Mayor frecuencia de infecciones asintomáticas y gastrointestinales. No detectamos a los niños que pueden estar infectados porque pueden estar presentando síntomas gastrointestinales únicamente, o pueden no tener síntomas. Y evidencia de transmisión antes de la aparición de los síntomas. Está estudiado que 2 días previos a la aparición de los síntomas ya somos contagiosos. Entonces todo esto repercute en la transmisión y evolución de esta pandemia. Este es un estudio que se hizo en Estados Unidos con una N muy pequeña, 145 participantes, que pone en duda el artículo anterior que les acabo de presentar. Para nosotros decir que tenemos una PCR positiva o está detectado el virus, necesitamos una señal fluorescente en nuestra muestra, un acúmulo de señal fluorescente. Si está presente esta señal, quiere decir que el virus está detectado. Si no está presente, no está detectado. Eso es para las PCRs, la prueba de reacción en cadena de la polimerasa, que son cualitativas. Cuando hablamos de cuantitativas o cargas virales o PCR en tiempo real, vamos a someter esa misma prueba, pero a ciertos ciclos. Cada ciclo que pase, nosotros vamos a medir cuándo se pudo tener esta señal fluorescente, cuándo apareció esta señal fluorescente. Entonces, entre menos ciclos pasen y la señal fluorescente esté presente, eso quiere decir que tiene mayor cantidad viral, tiene más ácidos nucleicos y se pudo detectar antes. Entonces, a menor ciclo es mayor la carga viral que presentan las personas. En este estudio se vio que los niños menores de 5 años tienen una carga viral mucho mayor a diferencia de los mayores de 5 años. Las personas mayores de 5 años, adolescentes y adultos, tienen una carga viral muy similar. Sin embargo, en los niños menores de 5 años se vio que este virus tiene una carga más alta, de acuerdo a los ciclos que presentó la señal fluorescente. Entonces, esto pone en duda lo que habíamos visto. Y este es otro estudio que también se hizo en Estados Unidos. Este es un estudio, un modelo matemático observacional de series interrumpidas, en el cual vemos aquí en la línea celeste cuando se cerraron las escuelas en Estados Unidos, se fueron haciendo en todos los estados al mismo tiempo. Y ahí vemos cómo desde el cierre de las escuelas disminuyó tanto la incidencia de casos y la mortalidad por COVID-19 en la población en general. Vamos a entrar en cuadro clínico en pediatría. El cuadro clínico en los niños va a depender de 3 factores. Uno es el estadio de la enfermedad, otro es el estado de salud previo. Por ejemplo, se ha visto que el que tú te sometas a una cirugía es un factor de riesgo para tener complicaciones por COVID-19 y no necesariamente estabas anteriormente enfermo. Las comorbilidades, sobre todo las que ya les comentaba en unas diapositivas pasadas. Entonces, los estadios de COVID-19, tenemos 3 estadios. El primer estadio, o la fase 1, es la fase en donde tenemos apenas los síntomas respiratorios. Todos estos síntomas pueden ser muy leves, pero la carga viral en esta etapa es la más elevada que podamos presentar. Puede haber, ahorita vamos a hablar más adelante de los laboratorios, pero generalmente en esta etapa nadie se toma laboratorios más que las personas que tienen algún criterio de hospitalización. En el estadio 2, la fase pulmonar, esta fase no todas las personas llegan a esta fase. Entonces, aquí se caracteriza por disnea, taquipnea, dificultad para respirar, saturaciones bajas y puede haber dolor torácico, y aquí es ya cuando ya podemos encontrar algunos infiltrados radiográficos. Esta etapa usualmente sucede después del día 5, frecuentemente entre el día 7 y el día 10 de la enfermedad, pero no todos las presentan. Y el estadio 3 es la más grave, es un estado hiperinflamatorio, en el cual afortunadamente no todas las personas lo presentan. Se caracteriza por sepsis, lesión renal aguda, SIRA, insuficiencia cardíaca aguda, y podemos tener aquí aumento de troponina, ferritina, dímero D, creatinina, etc. La gravedad en los niños. Esto es algo que es bastante controversial y insisto, todavía no tenemos una información totalmente certera porque los niños han estado resguardados prácticamente en todo el mundo, desde marzo en México. Entonces, no tenemos datos
totalmente certeros o estos pueden ir cambiando, pero lo que se ha visto, por ejemplo, en este estudio, es una revisión sistemática que incluyó 38 estudios con 1.124 casos. Los pacientes con cuadro leve, moderado y asintomático fueron más del 90%. Entonces nosotros el cuadro que esperamos en niños es menos de un 5% de gravedad, un 5 o 6%, depende de dónde lo leamos. Hay algo aquí que es un poquito controversial, que son los pacientes asintomáticos. Aquí lo mencionan un 14.2%, sin embargo nunca lo podremos saber porque no se le toma prueba a todas las personas en todo momento. Entonces un paciente generalmente se les toma cuando un familiar, alguna persona, algún contacto cercano tiene síntomas y se les toma, y de ahí como un hallazgo que el paciente tiene SARS-CoV-2. Sin embargo, no es una estadística real. Hay estudios también en embarazadas en donde se ha visto una tasa, un porcentaje aproximadamente igual, un 14% de embarazadas que al momento de tener a su bebé, un 14% tenían la prueba positiva de PCR y ellas no tenían ningún síntoma. Es de esta misma revisión sistemática las manifestaciones clínicas en niños. Lo más frecuente es fiebre y tos. Pero si observan aquí en esta tabla, la fiebre se observa en menos del 50% de los casos, la tos también. Neumonía tiene un porcentaje muy alto, es hasta un 36.9%. Hay una característica en las neumonías por COVID-19. Hasta un 30% de los pacientes que tienen neumonía por este virus pueden tener neumonía sin datos clínicos, únicamente como hallazgos radiográficos, y es todo. De aquí, todos los porcentajes bajan muchísimo. Eritema faríngeo un 20%, taquicardia, la admisión 18%. En los niños tenemos la dificultad que no nos pueden decir que tienen disgeusia o anosmia. Entonces, esto no está contemplado en esta tabla, Y hay algo muy importante, los síntomas gastrointestinales. El dolor abdominal y la diarrea, por ejemplo, es un porcentaje muy bajo, es menos del 10%. En adultos está reportado que una persona puede tener únicamente dolor abdominal, diarrea, o sea, únicamente síntomas gastrointestinales sin tener respiratorios, hasta en un 10%, de un 7 a un 10%. Entonces, en los niños es algo que es menos frecuente, la diarrea se puede presentar en 8%, y esto nos puede ayudar mucho a discernir entre otras infecciones virales que más adelante vamos a ver. Esta es otra revisión sistemática de algunos de los países que más casos han reportado: Italia, China y Estados Unidos. Aquí se vio que la mayor parte de los pacientes pediátricos fueron varones que enfermaron de COVID-19, y generalmente la mayoría se enfermó por grupos familiares. La fiebre fue de un 41 a un 56%, pero aquí cabe recalcar esto. Si ustedes observan esta tabla, vemos que lo ponen como fiebre a personas o niños más bien que tuvieron menos de 38 grados de temperatura. Entonces realmente estamos dejando un porcentaje de menos del 30 para fiebre por COVID-19. Entonces la fiebre no va a ser lo más característico, aún y que es el signo más característico reportado en pediatría. En cuanto a severidad por COVID-19, este es un estudio en China con una N de 2.133 pacientes. Vemos que aquí los síntomas leves fueron un 51% de la población total de pediatría, y los casos moderados un 38.7%. Esto da, junto con los asintomáticos, más de un 90% también. Los pacientes que tuvieron que necesitaron cuidados intensivos fueron los de menores de un año con 1.9%, que sigue siendo muy baja a comparación de los adultos. Entonces, ¿por qué COVID-19 es menos grave en niños? Hay diversas teorías. Una de esas es que la pandemia se controló también a los niños, las infecciones en niños, porque están en casa, porque ellos se resguardaron desde la pandemia de manera inicial. Otro, también los receptores de enzima convertidora de angiotensina 2, que tienen menor expresión en pediatría, y a su vez que también hay una teoría que pueden competir con otros virus respiratorios. Otra teoría también son los contaminantes ambientales y que los niños pues han estado resguardados en casa. En total, en la literatura reportada, los casos graves pueden ser de menos de un 6%, 5.9%, a comparación de los casos graves en adultos, que es 18.5%.
Empezando con diagnóstico. Los pacientes con COVID-19 en la enfermedad inicial presentan linfopenia, en su gran mayoría es un 63%, leucopenia un 25% y leucocitosis se reporta es un 30%. Personalmente no he visto muchos casos con leucocitosis, más bien linfopenia, y las transaminasas elevadas que se pueden presentar en el estadio 1 o en el estadio 2. Más adelante también incrementan los reactantes de fase aguda. PCR, VSG son muy importantes, tienen un ascenso muy importante, pero procalcitoninas negativas. Es algo bastante también característico y hay muchos estudios reportados en donde la procalcitonina está negativa para niños y para adultos. Sin embargo, en niños se observa que puede ser mayor, que en la de los adultos está totalmente negativa y en los niños es menor a 2, sin embargo pues está un poco más alta de lo normal. Es importante recalcar que hay estudios en donde se ha visto que las coinfecciones por COVID-19 y coinfecciones bacterianas son muy bajas, son menos de un 10% y la principal bacteria es por neumococo, que si contamos con un buen esquema de vacunación en nuestros niños, pues esto puede representar una posibilidad menor. El diagnóstico de elección va a ser por PCR. La PCR, la prueba, el hisopado nasofaringio, que yo creo que la mayoría hemos tenido alguna vez en la vida, tanto para influenza, algún otro virus respiratorio o bien COVID-19, es una prueba bastante molesta y es el diagnóstico de elección. Hay otros tipos de pruebas que son las serológicas y las de antígenos. La reacción de cadena de la polimerasa va a ser positiva principalmente los primeros 7 días del cuadro infeccioso, es cuando se observa mayor carga viral. Después del 7º día la carga viral suele disminuir, entonces podemos no encontrarlo. Hay algunos reportes de casos que pueden durar la carga viral o la PCR cualitativa positiva hasta 12 semanas. Entonces, esto es muy variable, pero en general y lo más frecuente es que los primeros 7 días del cuadro sea positiva la prueba. Ahora, la sensibilidad es de un 68% como máximo, está reportando en algunos estudios de un 50% y la especificidad es hasta el 100%. El diagnóstico serológico. Para el diagnóstico serológico es muy importante recordar que no existe el diagnóstico de infección aguda por COVID-19 o por SARS-CoV-2 con prueba serológica o con prueba rápida. Esto únicamente se debe de hacer con fines de seroprevalencia, es decir, para ver quiénes ya enfermaron o ya se infectaron por SARS-CoV-2. Entonces, sabiendo esto, bajo este principio, que la IgM empieza a aumentar después del día 7 de la enfermedad, no podemos diagnosticar una enfermedad aguda. Empieza a incrementarse a partir del día 7 y el punto máximo de la IgM es hacia el día 14. Posteriormente baja los niveles de IgM hasta desaparecer entre la 3ª y la 4ª semana. Los niveles de IgG, por el contrario, empiezan a aparecer o incrementarse a partir de la 2ª semana posterior a la infección y esta puede durar mucho tiempo. No sabemos exactamente cuánto tiempo pueda durar, precisamente porque este virus no tiene ni un año. No sabemos cuánto tiempo nos puede durar esta IgM. Por ejemplo, con los coronavirus humanos pasados que ya existían, se vio que las IgGs pueden durar hasta 4 años. Entonces, esto todavía es desconocido para nosotros con SARS-CoV-2. Vemos que el combinado de IgM e IgG tiene una sensibilidad de un 30% si se la hacen a una persona entre el día 1 y día 7 de los síntomas. Es muy baja la sensibilidad y una sensibilidad del 91.4% entre el día 8 al día 14 de la enfermedad. Hablando de la prueba de antígenos que se ha preguntado y especulado mucho, las pruebas de antígenos no están disponibles en México. Hay una lista de 19 pruebas por COFEPRIS autorizadas y no hay ninguna de antígenos autorizada por COFEPRIS. En Estados Unidos sí hay. Esto detecta el antígeno de la nucleocápside, el cual habíamos comentado al principio, pero tiene una sensibilidad de un 30 a un 50%. Ventajas, es una prueba rápida, está en 15 minutos. Sin embargo, el que tengas un resultado negativo no quiere decir que no tengas la enfermedad.
Es como la prueba rápida de influenza, que realmente nunca está indicado tomarla porque tiene una sensibilidad muy baja. Y si tú tienes un cuadro clínico característico, enfermedad tipo influenza, lo mejor es tratar como si fuera influenza. Entonces, aunque te salga el resultado negativo y tienes cuadro positivo, tienes que dar tratamiento. En el caso de COVID-19, si tú tienes un resultado negativo, tienes un 70 a un 50% de probabilidades de que sea erróneo, un falso negativo. Y bien, esto es algo que es realmente maravilloso y muy recomendable. El panel respiratorio que ustedes conocen, que se mueve a nivel de hospitales públicos y privados, en el cual tiene 18 patógenos virales respiratorios y tiene 4 bacterias. Se puede hacer un diagnóstico en cuestión de horas, saber si es influenza, rinovirus, metaneumovirus, una tosferina, etcétera. Tiene una sensibilidad y una especificidad alta. Hablando en el contexto de virus respiratorios, es muy importante que vamos a entrar en esta etapa en donde no vamos a saber si es virus incisional respiratorio, si es una neumonía por rinovirus, o si es COVID-19 o si es influenza. Entonces, este panel va a salir a partir de septiembre como panel 2.1 que incluye SARS-CoV-2. Entonces, con este panel, que es lo mismo el hisopado nasofaringeo que se ofrece con la prueba de PCR, se evalúan los 18 virus respiratorios más SARS-CoV-2 y 4 bacterias. Es algo que nos puede ayudar muchísimo tanto en la consulta ambulatoria, aunque puede ser a veces difícil hacer este tipo de estudios de manera ambulatoria, pero en pacientes hospitalizados es sumamente útil, porque ya con un solo hisopado vamos a tener la prueba o la respuesta de qué virus es el que está infectando a nuestro paciente. Entonces, en vez de hacerle un hisopado para SARS-CoV-2 y hacerle un hisopado para influenza, podemos hacer uno y nos dan todos los patógenos respiratorios más frecuentes. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, vemos que la definición operacional de COVID-19 es la siguiente. Si tú tuviste en los últimos 7 días 2 de estos 3 síntomas, que son fiebre, tos o cefalea, más uno de los siguientes, rinorrea, conjuntivitis, malestar general, mialgias o artralgias, tienes COVID-19 hasta no demostrar lo contrario. Claro, en esto siempre cambiando cefalea por irritabilidad en los menores de 5 años. Un menor de 5 años no nos puede decir muchas veces que le duele la cabeza, entonces se cambia la definición operacional para menores de 5 años y es fiebre, tos e irritabilidad. Si tu paciente presenta alguno de estos síntomas, es muy probable que tenga COVID-19. Y si lo extrapolamos a enfermedad tipo influenza, es prácticamente lo mismo. Fiebre mayor de 38 grados, tos, cefalea, que lo cambiamos por irritabilidad, igual en menores de 5 años, más uno de los siguientes. Es un poco más amplio el cuadro de los demás síntomas, ¿verdad? En enfermedad tipo influenza. Rinorrea, coriza, artralgias, mialgias, postración, odinofagia, dolor torácico, dolor abdominal, congestión nasal, diarrea. Es muy importante mencionar que la diarrea y el dolor abdominal son mucho más frecuentes en influenza. Y es otra cosa también importante de recalcar, la postración. Nosotros vemos cada temporada al paciente con influenza típico que tiene un muy mal estado general. En SARS-CoV-2 al parecer no pasa esto, al menos en todos los reportes que hay en la literatura hasta el momento. Hay una gran diversidad de virus respiratorios y eso nos deja un gran trabajo a nosotros los pediatras, saber qué virus es. Se puede detectar de manera clínica, no se puede detectar, algo nos puede orientar. Además de estos virus, pues ahora se agrega el SARS-CoV-2 en los coronavirus. Hay virus ARN, hay virus ADN. Por ejemplo, en el rinovirus, que no tiene estacionalidad, hay más de 140 serotipos. Es muy difícil poder identificar cuál virus es el que tiene nuestro paciente. Sin embargo, hay cosas que nos pueden orientar y los vamos a ver. Síndromes clínicos causados por virus respiratorios. Es importante decir que todos los virus respiratorios pueden causar cualquier síndrome clínico. Todos pueden causar cualquier síndrome clínico. Aquí vemos, por ejemplo, en IRAS, enfermedad respiratoria alta, todos los virus respiratorios lo tienen. Tenemos aquí 3 cruces en toda la columna porque todos los pueden presentar.
vemos que el que más frecuentemente se presenta con estacionalidad es virus sincicial respiratorio. Ya sabemos que siempre septiembre, octubre empiezan los niños sibilantes y las bronquiolitis y es un virus sincicial respiratorio hasta no demostrar lo contrario. La otitis media aguda se presenta más en sincicial respiratorio y en metaneumovirus. La bronquiolitis y las sibilancias son más de virus sincicial respiratorio. El virus para influenza tiene tropismo para la vía aérea media, eso quiere decir la tráquea. Entonces tenemos laringotraqueobronquitis, muchas ocasiones por virus para influenza, sobre todo el 1, 2, 3. El 4 es un poco menos frecuente. El 3 puede producir sibilancias. El rinovirus está presente prácticamente en todo el año y este produce más sibilancias. Este virus es el que más frecuentemente desencadena las crisis asmáticas en los pacientes pediátricos. Y aquí vemos coronavirus y coronavirus que vamos a agregar SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 de igual manera puede presentar infecciones respiratorias altas, como ya lo habíamos mencionado. No podemos saber aún si tiene alguna estacionalidad, estamos en plena pandemia y no tenemos ni un año, entonces no podemos decir que tiene alguna estacionalidad o que lo va a tener. Y principalmente, si observan en la tabla, tenemos 3 cruces en neumonía. Más adelante vamos a ver en comparación a otros virus respiratorios. La estacionalidad de los coronavirus humanos antes de SARS-CoV-2 en México. Esto es un póster publicado por los Institutos Nacionales de Salud. Tienen una red de virus respiratorios en donde se observó que la estacionalidad del coronavirus humano es en enero y febrero. Entonces, ya sabiendo esto, ¿podríamos tener SARS-CoV-2 de manera estacional? Todavía no lo podemos saber. Esto es cortesía de Syndromic Trends, en donde observamos que en diciembre, en color morado, el virus sincicial respiratorio es el que más afecta a los niños y en amarillo vemos los coronavirus humanos. Igual en esta gráfica también vemos que para febrero los coronavirus humanos tienden a ascender. Ahora, si nos dicen por síndromes clínicos qué virus es el más frecuente, si yo les digo neumonía, ¿qué virus es el que más frecuente puede causar neumonía? Vamos aquí a agregarle a esta presentación SARS-CoV-2. Neumonía, antes se decía, virus sincicial respiratorio y rinovirus son los que más frecuentemente pueden producir una neumonía. Pero ahora SARS-CoV-2 con un 36.9% es el primer lugar. Entonces, a diferencia de rinovirus o de virus sincicial respiratorio, tiende a presentar mucho mayor consolidaciones en las imágenes radiográficas, el SARS-CoV-2, a diferencia de rinovirus y de sincicial respiratorio que pueden presentar infiltrado intersticial o en vidrio despulido. La sibilancia, si tenemos un paciente con sibilancia, debemos de pensar en rinovirus o en sincicial respiratorio. Bronquiolitis, sincicial respiratorio. Otitis media aguda, sincicial respiratorio. Y sobre todo nos va a orientar mucho, como les comentaba, la temporalidad, la estacionalidad con este virus. Y si hablamos de fiebre, la fiebre va a ser mucho más frecuente en 2 tipos de virus, influenza A y B y también en adenovirus. Diferencias. Adenovirus se presenta más frecuentemente en verano, estacionalidad en verano, y esto, por ejemplo, ahorita es cuando empiezan a volar los adenovirus y se presenta con un síndrome clínico que se llama fiebre faringoconjuntival. Son cuadros de una fiebre muy alta, de 40 grados, bien persistente, incluso puede durar más de 7 días. Pero tiene placas en las amígdalas y tiene conjuntivitis en la mayor parte de los casos y es muy raro porque se presenta en verano. Para hablar de influenza empezamos en octubre, noviembre y vemos que más del 90%, tanto influenza A como influenza B, presentan fiebre alta y persistente, lo cual podemos diferenciar de SARS-CoV-2. En el momento en donde coexista SARS-CoV-2 con influenza, podemos ver, es un paciente con fiebre alta y persistente y un mal estado general, nos va a orientar más a pensar en influenza que en SARS-CoV-2, porque vemos que los síntomas respiratorios altos son muy leves o hay en muchos casos asintomáticos. También la asociación epidemiológica. Ahorita el preguntar siempre en nuestra consulta en las instituciones si hay familiares que tengan alguna infección, algún cuadro respiratorio, es vital.
Es indispensable también para el control de esta pandemia el saber los periodos de incubación de todos los virus. Esto nos puede ayudar mucho a ubicarnos tanto en darle un periodo de aislamiento a nuestro paciente como también vigilar a nuestro paciente. Si hablamos, por ejemplo, de influenza, vemos que la media para influenza A es de 1.5 días y de influenza B es 0.5 días. En 12 horas el paciente ya puede estar presentando síntomas, un periodo de incubación sumamente corto, y esto es algo característico en influenza. Entonces, por ejemplo, si nuestro paciente tiene una infección, su papá acaba de empezar con fiebre alta, malestar general, un día previo, es muy probable que pueda ser influenza. Entonces, en SARS-CoV-2 es diferente. El periodo de incubación, la media es de 6.5 días, como máximo hasta 14 días, y hay algunos reportes en donde puede ser más de 14 días, 28, 29 días, pero lo usual va de 6 a 14 días. Es importante conocer también para nosotros indicar, una vez que nuestro paciente tuvo el contacto con una persona con SARS-CoV-2, indicar el aislamiento y la vigilancia de síntomas por 14 días. Es diferente, por ejemplo, cuando nosotros vemos el paciente que ya está enfermo con SARS-CoV-2, tiene COVID-19, y nos preguntan, ¿cuánto tiempo se va a aislar este paciente? La respuesta de CDC y de la Organización Mundial de la Salud es que son 10 días de aislamiento y 3 días como mínimo sin fiebre. Entonces nosotros después de ese periodo podemos quitar aislamiento a nuestros pacientes. Entonces, recapitulando, la cuestión para nosotros los pediatras más importante en esta temporada es poder distinguir entre influenza y SARS-CoV-2. Clínicamente es sumamente difícil, pero tenemos algunos datos que nos pueden orientar. Por ejemplo, en influenza la tasa de ataque es de un 30 o un 50%, entonces las personas que estuvieron en contacto con el caso índice hasta un 50% pueden enfermar. Viendo la diferencia con SARS-CoV-2 y teniendo entre comillas que no sabemos todo sobre este virus y que los niños han estado en confinamiento, hay una razón de momios de 0.23 en comparación al grupo de mayores de 60 años de edad. En algunos estudios de conglomerados que se han hecho sobre todo en China, vemos que se presenta en un 0 a un 5% esa tasa de ataque, que es sumamente baja. Sin embargo, tenemos que seguir construyendo información y ver cuando los niños empiecen a salir, ver si esta información cambia. También en SARS-CoV-2 la sintomatología va en función de la carga viral, esto es lo que ha salido recientemente, y en influenza es por temporalidad y sobre todo al inicio de la temporada de influenza es cuando se presentan los casos en niños. Es muy importante siempre preguntar por la vacunación. Y en influenza, el contacto social tiene es algo vital para poder transmitir la enfermedad, y en SARS-CoV-2 el distanciamiento social es una de las diferencias más grandes, que por eso no hemos visto muchos casos de COVID en niños. Finalmente, vamos a hablar del diagnóstico y la atención. Es sumamente importante decir que el diagnóstico es clínico y que podemos apoyarnos con las pruebas de PCR y no retrasar la atención por ningún motivo. Las pruebas rápidas es importante recordar que pueden ser negativas y no descartan el diagnóstico. No es recomendable su uso más que con fines de cero prevalencia. Las pruebas moleculares, la PCR es el más recomendable, el estudio más recomendable, pero tiene alto costo y baja disponibilidad, que esto ha mejorado mucho, sobre todo en esta época reciente. Es recomendable tomar pruebas, como dice la Organización Mundial de la Salud, sin embargo tenemos que regirnos también conforme manda la vigilancia epidemiológica local. Entonces, en temporada de virus respiratorio se recomienda hacer pruebas para control epidemiológico sobre todo. ¿Por qué? Porque no nos va a cambiar mucho el tratamiento, pero sí podemos, en contexto de una pandemia, es sumamente importante saber quién está infectado y quién no. Entonces, es vital hacer las pruebas para poder tener un control epidemiológico y de esta pandemia. La atención en el consultorio, que es algo que nos pone, yo creo, a todos de nervios en esta temporada de virus respiratorios. Hay varias recomendaciones y con esto voy a terminar.
El primer contacto en nuestro consultorio tiene que estar el personal que lo recibe totalmente con el equipo. Eso quiere decir gogles o careta, el cubrebocas. Si es un lugar cerrado, lo recomendado es un respirador N95 si no hay ventilación. Obviamente, de preferencia, lugares con ventilación, ventanas abiertas, que en Monterrey esto es sumamente difícil por el calor, pero esa es la recomendación: ventanas abiertas, entre más ventilación, menos aerosoles. La etiqueta respiratoria, la higiene de manos es vital, y enseñarle sobre todo al personal que está encargado de la agenda, el que no cite a los niños seguidos, el que deje espacios de perdido de 10 a 15 minutos como mínimo, para nosotros poder tener la sala de espera vacía, sin pacientes que se puedan estar infectando. Otra recomendación también es retirar los juguetes del consultorio y la superficie sanitizar o hacer limpieza y desinfección más bien con cloro o alcohol al 70%. Dilución de cloro son 4 cucharadas para 1 litro de agua, y el alcohol al 70% puro. Tiene que estar como mínimo 5 minutos en las superficies para que pueda tener ese efecto de desinfección. Es importante desde el inicio, si vemos que un paciente tiene síntomas respiratorios, tomar los signos vitales y poder tener con esto datos de alarma. Si tu paciente tiene alguno de estos datos de alarma, taquipnea, hipotensión, desaturación, lo tenemos que referir de inmediato a urgencias. Si el paciente no lo presenta, tenemos que preguntar si es de algún grupo de riesgo. Nosotros checar en el expediente si nuestro paciente es de algún grupo de riesgo, que ya los mencionamos. Si nuestro paciente es de un grupo de riesgo, tenemos que valorar si puede haber complicación grave. Si es un grupo de riesgo, tenemos que tratar de la siguiente manera, pensando en el contexto de influenza, con oseltamivir, o sea, el antiviral, vuelvo a repetir, por influenza, no por SARS-CoV-2, y el tratamiento sintomático. Darle datos de alarma, que ahorita los voy a presentar, y la revaloración en 72 horas. En caso de que no sea un grupo de riesgo, le vamos a dar tratamiento sintomático y revaloración a las 72 horas. Estos son los criterios clínicos de gravedad para acudir a urgencias u hospitalización. Me parece sumamente importante que siempre que tengamos un paciente respiratorio en esta época y ahora con esta pandemia, les demos los datos de alarma a los padres. Incluso podemos tener hojas con los datos de alarma impresos para que los padres sepan diferenciarlos y sepan identificarlos. Taquipnea, síntomas gastrointestinales como intolerancia o rechazo a la alimentación, neurológicos como confusión, letargia, etc. Entonces, esto lo tenemos que dejar bien claro a los papás y decirles que en caso de que lo presenten, se van directamente a urgencias. La reevaluación clínica, que se hace a las 72 horas, si el paciente tiene persistencia de los síntomas o estos se agravaron, lo tenemos que referir también a hospitalización para estudiarlo, y si no las presenta, damos de alta a nuestro paciente con los mismos datos de alarma. Puntos a recordar: nada es absoluto, lo hemos estado aprendiendo a lo largo de esta pandemia y seguimos aprendiendo todos los días. Debemos continuar generando evidencia científica, debemos saber seleccionar la información que leemos porque es abundante, de preferencia no leer esos artículos que salen que todavía que no están autorizados o que todavía no se imprime en la revista. Luego pasa lo que sucedió con la ivermectina. Son necesarias de guías de práctica clínica en niños, y en temporada de virus respiratorio se recomienda la toma de muestras. La pandemia continúa, esto creo que nos queda muy claro, entonces tenemos que hacer con la información existente lo mejor que podamos. Gracias. Muchas gracias a la doctora Denise Vaquera por esta brillantísima plática. Definitivamente un tema de mucha actualidad, un tema que nos preocupa mucho, sobre todo por la temporada que se avecina dentro de 2 o 3 meses máximo, que vamos a estar con muchas más infecciones respiratorias. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Aquí tengo varias preguntas importantes. La primera dice: ¿cuál es el precio estimado
del panel viral 2.1? Eso aproximadamente va a ser el mismo costo que se tiene actualmente para el panel 2. El panel respiratorio 2 lo podemos encontrar en un rango de 7,000 pesos a 10,000 pesos dependiendo del hospital en donde lo solicitemos. El panel 2.1, que es el nuevo donde va a incluir SARS-CoV-2, se va a sustituir. Entonces es el mismo costo como el panel anterior. Muy bien. La doctora Rosa María Mendoza, de la ciudad de Toluca, pregunta, ¿es cierto que los niños son portadores asintomáticos? Si es así, ¿cómo detectarlos o qué hacer? Es cierto, hay un gran porcentaje de niños y adultos asintomáticos. ¿Cómo detectarlos? La única manera que tenemos para detectarlos es sabiendo el contacto, si son contacto de alguna otra persona. Como les decía, nos tenemos que apoyar de las pruebas de PCR, definitivamente, porque el paciente no tiene síntomas, nunca vamos a saber. Es un paciente que no le vamos a estar haciendo PCRs a cada rato. Entonces, si el paciente tiene algún contacto con SARS-CoV-2, a ese paciente se le puede muestrear con o sin síntomas. Así es como se han descubierto la mayor parte de los casos asintomáticos, haciendo pruebas por contactos o porque van a entrar a algún hospital y se le pide la prueba para saber que no están infectados. Así es. El doctor René Gómez pregunta si es recomendable el uso de inmunomoduladores en esta temporada, así como cuál sería el recomendable. No hay nada absolutamente a favor de los inmunomoduladores. Hay creencias y obviamente ahorita se trata de hacer de todo, ¿verdad?, para poder asegurar que el cuadro va a ser leve, moderado. Sin embargo, no hay información que diga que algún tipo de inmunomodulador ayude. Muy bien. El doctor José Luis Barrios pregunta, ¿a qué se atribuye una reactivación tan acelerada en países europeos como España? Y asimismo, ¿tendremos que vernos reflejados en ese espejo? Híjole, es una pregunta difícil. Reactivación, me imagino que de las actividades sociales. No lo sé, definitivamente son políticas que cada país elige, y la verdad es que desconozco porque sobre todo lo que hay ahorita son la crisis económica a nivel mundial, pero alguna otra situación no, desconozco. Muy bien. Nuevamente el doctor René Gómez con una pregunta. ¿Tendrá algún beneficio el uso de la vacuna contra la influenza en forma anticipada o puede ser contraproducente? Anticipada no, yo diría que en tiempo. En tiempo, ¿por qué? Porque para empezar todavía no tenemos los grupos que van a conformar la vacuna, tanto trivalente como tetravalente. Entonces no podemos poner la vacuna antes, recordando que a partir de octubre se empiezan a liberar esta vacuna y un poquito más tarde generalmente la vacuna tetravalente. Entonces, en tiempo y forma, poner la vacuna nos puede ayudar muchísimo y esto yo considero que los pediatras somos de vital importancia para poder decirles a la población, vacúnense. No hay ninguna otra persona médica que se conozca más pro vacunas y con más actividad en vacunación que los pediatras. Los adultos generalmente, los médicos de adultos generalmente pues lo dejan un poco de lado porque ya no es tanta la fascinación por la vacunación, se pierde totalmente. Sin embargo, nosotros los pediatras somos promotores de la vacunación. Se ha visto en diferentes países cómo la tasa de vacunación después de la pandemia ha caído de una manera impresionante. Hay estudios en España que mencionan que hasta un 30 a 50% ha caído la tasa de vacunación en los niños. Entonces nos toca hacer esa parte de nosotros los pediatras y estar dando información que se necesita vacunar y que necesitamos hacer un catch-up de vacunas de todos los pacientes que no se han vacunado en esta temporada. Muy bien. La doctora Fabiola García pregunta con respecto a vacunas contra SARS-CoV-19, ¿qué tan segura y útil es? No lo sabemos, aún no lo sabemos.
hay varias vacunas en fase 3, y recientemente, bueno, la semana pasada se autorizó por Rusia una vacuna que todavía no tiene resultados de fase 1 y fase 2, que fue muy controversial por lo mismo. Entonces, pasando a las vacunas que sí están en fase 3, la de Oxford, de AstraZeneca, es la que lleva un poquito más la delantera, la de Pfizer también está en fase 3. Entonces, esas vacunas ya tienen resultados de estudios de eficacia y de seguridad. Sin embargo, la fase 3 es sumamente importante porque tienen que probar más de 30,000 personas contra placebo para ver si realmente la vacuna nos puede ayudar. Y otra cosa acerca de las vacunas, tenemos que ver si el objetivo es que no se infecten, el objetivo es disminuir complicaciones, el objetivo es disminuir la enfermedad grave. En el caso de enfermedad por influenza, ese es el objetivo de la vacuna. En el caso también de varicela, ese es el objetivo de la vacuna. Entonces, no sabemos todavía hacia qué enfoque van a estar estas vacunas y sobre todo cuánto tiempo puedan durar la inmunidad. Bien. El doctor Jesús Santos Guzmán dice, pregunta, madres contagiadas que no tienen quien les cuide a sus niños, ¿pueden seguir al cuidado de sus hijos con cubrebocas y gel sanitizante? De hecho, sí es lo más conveniente. Siempre les comento a las pacientes que no se alejen de los hijos. ¿Por qué situación? Recordando que podemos esparcir el virus de manera asintomática días antes. Los hijos generalmente ya están infectados y lo que sucede en muchas ocasiones, y me ha tocado pacientes que voy a mandar a los niños con la abuelita, el abuelito, para que no se enfermen, y resulta que ellos ya van con la infección, están asintomáticos, infectan a los abuelitos, infectan a la abuelita, a los tíos, etcétera, o a otros niños. Entonces, lo más conveniente es en la misma casa tratar de aislarse y usar siempre las medidas higiénicas respiratorias, que es el uso de cubrebocas, la etiqueta respiratoria, y tratar de aislarse sobre todo. Eso es lo principal. Me ha tocado pacientes también que no presentan ni un síntoma a los hijos en todo el aislamiento y son realmente exitosos. Entonces, no hay por qué separarlos. Muy bien. La doctora Sofía Saraí González García pregunta, ¿qué se sabe sobre la presentación clínica de COVID-19 en pacientes con fibrosis quística? Es una buena pregunta. Se sabe que se puede presentar como exacerbación, lo que he leído al respecto, se puede presentar como una exacerbación pulmonar, que ya sabemos todos los criterios de exacerbación pulmonar por fibrosis quística, pero esto sí se ha adjudicado a mortalidad. Sí me parece que es en España donde hay reportes de casos de niños con fibrosis quística que han fallecido. Esto es todo lo que he leído al respecto, que se conoce únicamente como exacerbación, empeoramiento de la radiografía, de saturación, incremento de la tos, de secreciones, etcétera. Muy bien. El doctor Oscar Contreras la felicita mucho, excelente presentación. Muchas gracias. ¿Sería recomendable tomar PCR a partir del 5º día después de iniciar la sintomatología? Porque la carga viral es más alta. Después del 5º día de iniciar sintomatología, lo más conveniente es tomar la PCR en el momento donde se presentan síntomas. No esperar más tiempo para que salga positiva. Es PCR, entonces las primeras 48 horas podemos tener como vimos en la gráfica, es el momento en donde más actividad viral hay, entonces se puede tomar desde el primer día, segundo día, que generalmente cuando empezamos con síntomas así lo hacemos, en las siguientes 48 horas es cuando nos tomamos la prueba y tiene buena sensibilidad, o al menos no diferente a tomarla en el tercer, cuarto, quinto día. Muy bien. Otra pregunta de Nora Iliana Sánchez dice, ¿recomendaría el uso de un purificador de aire con filtro EPA en el consultorio o en un lugar de ambiente cerrado? Híjole, es una muy buena pregunta. Si es posible, claro, si es posible estaría muy bien. Es lo que se hace, por ejemplo, ahora en los aviones.
en los vuelos internacionales o nacionales tienen filtro cepa, en donde se hace como 15 recambios por hora, como en los pacientes trasplantados, y eso pues mantiene obviamente mucho mejor el ambiente libre de aerosoles. Sin embargo, obviamente tenemos que tomar todas las demás precauciones, pero si es posible, es una posibilidad muy buena. Muy bien, aquí hay otra pregunta también muy interesante, todas están muy interesantes, pero esta me parece a mí muy buena. ¿Qué tan frecuente es la neumonía con derrame en SARS-CoV-2? Es menos del 10% para niños. En la revisión sistemática que presenté del New England, ahí reportan un menos de un 10% para niños. En adultos sí es un poco más frecuente. Desconozco, no recuerdo bien el porcentaje en adultos, pero en niños es menos del 10%. Muy bien. Eduardo Francisco Sumano pregunta, ¿qué se puede comentar sobre el síndrome inflamatorio multisistémico en niños? Bueno, es algo que estamos todavía estudiando, ya tiene criterios por la Organización Mundial de la Salud, hay criterios clínicos y de laboratorio. Es algo que se ha presentado, los primeros reportes fueron en Italia, en España, ahora hay en Estados Unidos. En México hay algunos casos, particularmente sé que en Nuevo León se han presentado casos en el Hospital Materno Infantil, hemos visto por parte privada también este síndrome y es muy parecido a Kawasaki y podemos esperarlo hasta de 2 a 4 semanas después de la infección por COVID-19. Suele ser en niños más grandes, no como en la enfermedad de Kawasaki, que son menores de 5 años usualmente. Entonces, es una enfermedad que puede ser muy grave, una complicación grave, y pues todavía seguimos estudiando. Tiene ciertos criterios, como les decía, y la fiebre persistente es el exantema, el edema, el eritema en extremidades. Es característico, a diferencia de la enfermedad de Kawasaki, también el dolor abdominal, también tiene conjuntivitis. Entonces es muy parecido y tenemos que apoyarnos con los estudios de laboratorio para poder diagnosticarlo y tratarlo a tiempo y de una manera multidisciplinaria. Es bien importante que esté el intensivista, el infectólogo, el reumatólogo, el cardiólogo, todos para tener un buen resultado con nuestros pacientes. Muy bien. Aquí hay otra pregunta también, todas están muy interesantes. El doctor Gerardo Ledesma dice, los hábitos o costumbres adoptadas actualmente de sana distancia, uso de cubrebocas, de gel sanitizante, etcétera, etcétera, ¿esto hará que haya menos contagios? ¿Y cuál será el impacto en esta temporada? ¿Es probable que se vean menos casos de cualquier infección viral? Yo creo que sí. En mi particular punto de vista, considero que se va a ver menos porque simplemente los niños no están yendo a la escuela. Y sabemos que las guarderías y las escuelas es un punto de infecciones respiratorias. Entonces, como no están yendo a la escuela, así como todos los pediatras esta temporada pasada, de marzo para acá, hemos visto que las enfermedades infecciosas han disminuido en pediatría. Creo que puede pasar eso con los virus respiratorios en esta temporada. Creo que sabemos más manejarlo, ya estamos habituados al uso de cubrebocas, la mayor parte de las personas, la careta. Ahora toca la parte difícil, educar también a los niños para en un futuro volver a la escuela y que estarles recordando cómo deben de estornudar, cómo deben de toser, que deben de usar el cubrebocas, que no lo deben de estar quitando, que no se deben de acercar a sus compañeros. Toca una parte muy difícil, pero por lo pronto en esta temporada creo que sí se van a elevar los casos, definitivamente, pero no a niveles como años pasados, que empezamos a ver en septiembre, octubre el repunte de infecciones respiratorias. Muy bien. Leticia Villagrán pregunta, ¿se sabe qué porcentaje de coinfecciones COVID más otro patógeno se presentan en niños y cuál será la tasa de recuperación?
No sé una tasa de porcentaje específicamente en niños. A nivel global hay un artículo que salió el mes pasado también, en donde se vio que la coinfección es menos de un 10%, es menos que con influenza, las coinfecciones bacterianas. Incluso con esos infiltrados, en influenza tenemos una neumonía por influenza después del 5.º día, generalmente podemos pensar en que hay alguna coinfección bacteriana. En SARS-CoV, y sobre todo con el tipo de infiltrado también en influenza, que tiende ya a hacer más consolidaciones, derrames pleurales, etcétera. Pero en SARS-CoV-2 desde el inicio se presenta vidrio expulido y consolidaciones, entonces es algo muy habitual. Aquí nos da a pensar con la procalcitonina y con este estudio de coinfecciones en que realmente se coinfectan mucho menos que con influenza, pero aún así la bacteria más frecuente de coinfecciones es neumococo. Muy bien. Al respecto, hay una pregunta de Marta Isabel Guerrero. ¿Tendremos repunte de casos de neumococo e influenza en octubre-diciembre? ¿Se recomienda vacunar? Se recomienda vacunar. Definitivamente en el contexto de esta pandemia los niños no están siendo vacunados, como lo había comentado. Entonces, el poner al día el esquema de vacunación tiene que ser nuestro trabajo más arduo en esta temporada, porque tenemos casos, por ejemplo, de sarampión en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Campeche. Y tenemos ahorita una tasa de vacunación, bueno, más bien la desconozco de este año, cómo vamos con tasa de vacunación de primera y segunda dosis de SRP. Entonces, es muy importante poner al día las vacunas antes de que nuestros pacientes salgan y empiecen a convivir con las demás personas, porque ahí sí vamos a tener brotes tanto de meningitis por neumococo, neumonías por neumococo, incluso sarampión. Entonces tenemos que poner al día el esquema de vacunación. Muy bien. ¿Se ha encontrado, pregunta el doctor Hernández Castro, ¿se ha encontrado asociación con otra enfermedad viral, por ejemplo, dengue? Ya hay reportes, sobre todo, me parece que en México, en Jalisco, es donde han tenido casos de dengue y COVID. En América Latina, me parece que es en Nicaragua también donde tienen dengue y COVID. A mí en lo personal no me ha tocado ver ningún caso de dengue y COVID. Es importantísimo poder hacer el diagnóstico diferencial y que no nos olvidemos de dengue. Sobre todo por la temporada, y ahorita si se fijan pareciera haber mucho menos casos de dengue. Creo que nos estamos centrando también bastante en SARS-CoV-2 y nos estamos olvidando un poco de este virus, pero es importante saber que si no tiene síntomas respiratorios el paciente y tiene fiebre persistente, mialgia, cefalea, dolor retroocular, tenemos que estudiarlo para dengue. Muy bien. Norma Parra pregunta, ¿en casos de inmunosupresión hay alguna experiencia? En casos de inmunosupresión en pediatría, realmente lo que les comentaba, no se ha visto gran repercusión. Esto es algo que nos llamaba mucho la atención y comentándolo con otros infectólogos pediatras, el cómo quimioterapias, cáncer, por ejemplo, en nuestro hospital, en el hospital universitario, los niños no han sido intubados, los niños tienen incluso cuadros y cursos ambulatorios, tratamientos ambulatorios, y reumatológicos en lo personal no me ha tocado. En los adultos tampoco he visto que tengan un mayor impacto o mayor gravedad, complicaciones con inmunosupresión, pero está dado como un factor de riesgo. Muy bien. El doctor Ledesma Chacón le llama la atención que los pacientes con VIH no están mencionados como riesgo comorbilidad. ¿Alguna razón? No, sí están mencionados en inmunosupresión. En la diapositiva que les presenté, donde vienen los grupos, viene infección por VIH mal controlada. Entonces, en ese grupo de pacientes, los niños lo ponen como factor de riesgo. Muy bien. Alejandro Santana pregunta, ¿considera usted entonces que el diagnóstico en el niño de COVID-19 es predominantemente por el antecedente epidemiológico y la clínica? Más que nada, antecedente epidemiológico.
Definitivamente, más que la clínica, porque sí puede ser muy difícil diagnosticarlos por clínica, como cuando va cualquier paciente a nuestro consultorio y tiene un cuadro de un resfriado común. ¿Cuál virus fue? Rinovirus, sincicial, parainfluenza, no supimos. Entonces, sí hay cosas que nos van a ayudar a diferenciarlo, pero si solamente es la infección respiratoria alta, puede ser cualquier virus. Entonces, definitivamente, la asociación epidemiológica es sumamente importante. Como hemos visto, cuando hacemos un screening en los pacientes, para pedir la prueba en los niños, siempre les preguntamos familiar o algún contacto con SARS-CoV-2 positivo o alguien que esté enfermo, tos, fiebre, etcétera, porque en los adultos son más sintomáticos, tienen el cuadro más florido, y cuando nos dicen no, todos estamos bien, es muy poco probable que sea SARS-CoV-2 porque afecta mayormente a los adultos y el niño ya va a ser consecuencia, como lo vimos, de la infección del adulto, porque los niños tienen ahorita confinamiento. Entonces, esto ayuda mucho en la epidemiología, conocer el antecedente del paciente. Excelente. Pues tenemos todavía muchas más preguntas, doctora, pero no queremos quitarle más su tiempo. Le agradecemos muchísimo el tiempo que ha destinado al Colegio de Pediatría con este tema tan importante, una plática tan brillante, conceptos clarísimos, muy buenos consejos. Pues nosotros como Colegio de Pediatría queremos reconocerle todo este esfuerzo y toda esta brillantez de su plática. Le vamos a dar un reconocimiento por esta participación a la doctora Aparicio. Un tema tan importante que estoy segurísimo que fomentará y reforzará todos los conocimientos que nosotros tenemos y que habremos de aplicar en nuestro diario quehacer profesional en la atención pediátrica. Quiero agradecer también a todos y cada uno de los miembros de la mesa directiva por su esfuerzo y por su esmero, por mantener vigente nuestro colegio en la educación médica continua con un enfoque clínico científico de muy alta calidad, como ha quedado demostrado en la plática de la doctora Aparicio. También quiero agradecer a Biomerux de México su valiosísima colaboración en este evento académico. Y pues a ustedes les agradezco infinitamente la atención que nos han prestado en esta sesión del Colegio de Pediatría de Nuevo León. Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenas noches.